Hola CitoLovers, sean bienvenidos al Simposio Internacional con motivo del 7º aniversario de CitoRoss Training Center, cuyo tema principal es el cáncer hematológico. Yo soy Antonio Duque, soy licenciado en bioanálisis egresado en la Universidad de Carabobo y desde hace 6 años ejerzo como coordinador de laboratorio de San Cristóbal, Venezuela. Soy un apasionado de la hematología y me han invitado a participar con mi ponencia El cáncer hematológico en el siglo XXI, de la médula ósea al diagnóstico molecular, donde abordaremos temas generales sobre las técnicas de diagnóstico para posteriormente ir abordando de manera específica cada uno de estos temas por diferentes profesionales. Yo les daré la introducción a este maravilloso simposio. A ver, vamos allá. Hola amigos, sean bienvenidos una vez más al 7º aniversario de CitoRoss Training Center, a quienes, dicho sea de paso, agradezco por la oportunidad de estar aquí, lo cual representa un gran honor para mí. El tema es un desafío, es un tema bastante interesante, el cual se ha decidido profundizar en este 7º aniversario. Es el cáncer hematológico, el arte del diagnóstico, porque eso hacemos, arte dentro del laboratorio para ayudar al diagnóstico de este tipo de cáncer. Vamos a ir por un viaje que, como morfologistas en esencia, los hematólogos, patólogos, citotecnólogos y bioanalistas unidos, es algo que nos une, y vamos a empezar por la morfología hasta llegar al diagnóstico molecular. Vamos a abordar temas como la inmunohistoquímica, la biología molecular y nuevas técnicas y grandes avances científicos que se están desarrollando en la actualidad. Por eso es el arte del diagnóstico en el siglo XXI. A mí particularmente se me encomendó la introducción de este tema. Así que vamos a comenzar con rasgos generales de las neoplasias, para luego pasar uno por uno por los distintos profesionales del área de la salud que les estarán hablando de manera más específica sobre las diferentes técnicas para el diagnóstico, bien sea desde el punto de vista de los citotecnólogos, patólogos, bioanalistas. En general, el tema es un tema que nos presenta a todos los profesionales un gran desafío. Vamos a evaluar nuestra pericia y vamos a dejar claro nuestro papel fundamental en el diagnóstico de este tipo de patologías. Entonces, sin más preámbulo, comenzaremos con mi ponencia, que está titulada El cáncer hematológico en el siglo XXI, de la médula ósea al diagnóstico molecular, porque precisamente vamos a emprender este viaje desde el frotis de sangre periférica que todos conocemos hasta, de manera general, las técnicas moleculares que están cada vez hoy en día en mayor auge. Vamos a identificar nuestro rol crucial dentro del laboratorio. Ok, en este primer capítulo, que titulamos Un universo en expansión, vamos a hablar sobre la clasificación de las neoplasias hematológicas, empezando por su definición. Se define como proliferaciones clonales de células precursoras, es decir, un desorden clonal en una célula progenitora que ha perdido su capacidad o ha perdido su regulación normal. Esto es una alteración en la proliferación, diferenciación y supervivencia, y que se clasifican actualmente basados en la 5ª edición de la OMS del 2022 y la clasificación del Consenso Internacional. Hay que olvidar la era en que las leucemias se diferenciaban solamente por su linaje y por su madurez. Esto ya terminó. Hoy nos regimos por clasificaciones integradoras como la de la OMS en el 2022, que son documentos que existen y que nos exigen que integremos otros paradigmas y que lo fusionemos la morfología clásica que todos conocemos con el inmunofenotipo, la citogenética y la genética molecular para lograr una clasificación real de un espectro enorme y muy diverso de enfermedades. Pero a fines prácticos, en esta presentación las vamos a dividir en dos grandes grupos: las neoplasias que tienen origen mieloide y las neoplasias que tienen origen linfoide. Dentro de las primeras, las de origen mieloide, encontraremos un espectro que va desde los síndromes mielodisplásicos, caracterizados por una hematopoiesis que es ineficaz y que incurre en citopenias, bicitopenias o pancitopenias de todas las líneas o algunas líneas celulares, hasta las leucemias mieloides agudas, que están definidas por un aumento, un porcentaje superior al 20% de los blastos de este tipo de linaje. Y también incluiremos las leucemias mieloproliferativas crónicas, con las cuales también se encuentra
vamos a encontrar la leucemia mieloide crónica, aunque hay otras, ¿no? Ya las vamos a definir. Y dentro de este otro grupo donde se encuentran las neoplasias linfoides, estaremos abarcando las leucemias linfoblásticas agudas, que pueden ser de precursores B o T, según el tipo de linfocito que se encuentre afectado. Y los trastornos linfoproliferativos crónicos como la leucemia mieloide crónica. No vamos a olvidar los síndromes mieloproliferativos, que son de origen clonal. Para eso vamos a la siguiente diapo, porque aquí es donde vamos a desglosarlo a partir de la hematopoiesis. Me gustaría hacerlo a partir del cuadro que todos conocemos. Vamos a avanzar. Aquí era donde quería llegar: la arquitectura de la sangre, la hematopoiesis jerárquica y la morfología, que es clave. La hematopoiesis es un proceso jerárquico que parte desde una célula madre, una célula pluripotencial, que genera una gran variedad, una diversidad sanguínea. La verdad, este es un proceso que tiene una elegancia biológica incalculable. Partiendo desde esa única célula madre CD34, se genera una diversidad celular sanguínea. Y aquí es donde radica nuestro papel clave, nuestro rol como morfologistas, porque tenemos que conocer la morfología de estas células, que nos va a permitir reconocerla en las etapas tempranas en la maduración. Vamos a poder identificar un mieloblasto por su cromatina laxa y sus nucleolos prominentes. Vamos a poder distinguirlos de linfoblastos, por ejemplo, por su escaso citoplasma agranular y la cromatina que es más homogénea, o reconocer un proeritroblasto por su intensa basofilia citoplasmática. En este conocimiento profundo radica nuestra importancia, nuestro lugar clave. Bien sean citotecnólogos, hematólogos, patólogos, bioanalistas, todos tenemos un papel en la clasificación de estas células, donde vamos a encontrar los desórdenes que son de interés en este momento. Aquí tengo el gráfico como tal, que todos conocemos: la hematopoiesis, las células que se encuentran en la médula ósea, que es a menudo el primer hallazgo, normalmente en un frotis de sangre periférica. Pero para entender un poco la clasificación, que es lo que estamos hablando antes de hablar de la morfología, aquí todos podemos observar que se encuentra una célula madre multipotencial, que va a dar lugar a dos linajes linfoide, mieloide, de la clasificación grande que habíamos hablado. Por ejemplo, hablando en primer lugar de este precursor común mieloide, cuando el desorden ocurre en estas células, las primeras células que observas en este diagrama, en las células más inmaduras, las células más indiferenciadas, estaríamos hablando de una leucemia mieloide aguda. Es aguda porque ocurre en estas primeras etapas de maduración. Si avanzamos en este proceso jerárquico, como estamos hablando, en la línea mieloide, entonces estaríamos en presencia de síndromes mieloproliferativos, que van a adquirir el nombre según el linaje, la línea celular específica que se encuentre afectada. Por ejemplo, aquí en la de los eritrocitos, las células rojas, una policitemia vera. En la de los megacariocitos, una trombocitemia esencial. Aquí, cuando hablamos de los glóbulos blancos, de los granulocitos, estaríamos en presencia de una leucemia mieloide crónica, que esta enfermedad viene dada también por un proceso, una condición en la cual ocurre una traslocación entre los cromosomas 9 y 22, el conocido cromosoma de Filadelfia. Pero así básicamente podemos englobar a los principales desórdenes hematológicos que se encuentran en esta línea, la línea mieloide. Es leucemia mieloide aguda cuando ocurre el desorden en las células menos diferenciadas, en las más indiferenciadas, o en las células más inmaduras, en los blastos, y síndromes mieloproliferativos dependiendo de la línea celular que se encuentra afectada. Ahí se encuentra la leucemia mieloide crónica. Si nos vamos a la otra línea, en donde se encuentra el precursor común linfoide, verás que son tres las células principales que se desarrollan: linfocitos B por el vaso, linfocitos T por el timo, y los natural killer.
Cuando el desorden en esta línea se da en estas células más indiferenciadas, el linfoblasto, el prolinfocito, en la médula ósea como tal, estaríamos en presencia de una leucemia aguda. Cuando en una leucemia linfoide aguda, en las células más diferenciadas, una leucemia linfoide crónica, y cuando ocurre a nivel de ganglios linfáticos, estaríamos hablando de un linfoma. Entonces, principalmente ya vimos que las clasificaciones dentro de esta línea linfoide son la leucemia linfoide aguda, característica de la infancia, leucemia linfoide crónica y los linfomas, cuyo desorden se encuentra en los ganglios linfáticos. Lo vamos a ver en su mayoría en los ganglios linfáticos. Vamos ahora al capítulo 2, titulado El arte y la ciencia del frotis de sangre periférica. Aquí llegamos al primer examen clave, un examen valiosísimo que suele estar acompañado de otro análisis conocido como la hematología completa o el hemograma. El diagnóstico casi siempre comienza con una lámina de cristal y microscopio, por supuesto. La calidad del frotis es el cimiento. El frotis parte de esta hematología, un hemograma en la que usualmente vemos alteraciones que son características y significativas de hallazgos clínicos relevantes, como por ejemplo una leucocitosis. Una leucocitosis es un hallazgo común, normalmente por encima de las 20.000 células por milímetro cúbico, que también es más común encontrar por encima de 50.000 hasta 100.000 células del glóbulos blancos. También conveniente poder diferenciarlas con las reacciones leucemoides, que también presentan esta cifra, pero aunque asemejen leucemias, no lo son. Para poder clasificar esta morfología con utilidad necesitamos una técnica que sea impecable, como lo dice por acá. La cuña perfecta es innegociable para una correcta evaluación morfológica. Porque el diagnóstico casi siempre empieza por aquí, con una lámina de cristal y una relación con nuestra herramienta más poderosa, que es el microscopio. La calidad del frotis no es un detalle menor, es el cimiento diagnóstico. Nosotros utilizamos tinciones de tipo Romanowski, pero necesitamos estandarizar. Para estandarizar, los sistemas automatizados que se utilizan suelen ser clave, pero nosotros tenemos un papel fundamental en la vigilancia de esta estandarización. Es por eso que, como aquí lo menciona, es importante decir detalles básicos como controlar el pH del buffer, lo cual es crítico para la correcta diferenciación de gránulos y la textura de la cromatina, por ejemplo, porque nosotros necesitamos garantizar un frotis correcto, bien coloreado, con una disposición celular uniforme, donde yo pueda observar las características propias de la célula de manera oportuna. Por ejemplo, como mencionas, los gránulos, la visibilidad de los gránulos, inclusiones citoplasmáticas, la presencia de nucleolos, vacuolas, esa cromatina. Y todo esto es necesario como morfologistas para poder llegar a un reporte moderno, el reporte adecuado y correcto de lo que nosotros observamos una vez hemos realizado un frotis de manera adecuada. Este reporte moderno va más allá de un simple conteo. Nosotros debemos detectar activamente cualquier anomalía que encontramos allá, cualquier signo de displasia. Aquí podemos hallar neutrófilos hipogranulares, por ejemplo, núcleos de Pelleret, eritoblastos, estos que tienen los puentes internucleares, o incluso ver trastornos en las plaquetas, macroplaquetas, plaquetas gigantes. En fin, una gran cantidad de anormalidades que necesitamos detectar en este frotis. Es nuestro deber reportar de manera correcta, siendo objetivos y anexando un cuadro descriptivo que lleve a la realidad de la enfermedad como tal. Las series tienen que ser cuidadosamente reportadas. En este caso, una de las que más conviene, la serie blanca. Podemos realizar contajes manuales, diferenciales leucocitarios manuales, usualmente basados en 200 células, ya que como lo común es encontrar leucocitosis. Podemos basarnos en 200 células, reportando dentro de ellas el porcentaje de blastos que sea observado. Esto es fundamental para poder presentar una diferenciación entre una anomalía y otra.
reportar cada tipo celular, como todos los conocemos. El reporte de las células inmaduras o anormales es básico, es vital, no se pueden obviar. Por nada del mundo en un frotis de sangre periférica se puede obviar el reporte de una célula inmadura o indiferenciada, una célula anormal. Porque la presencia de un tipo de célula que no pertenezca a la sangre periférica normal debe ser reportado y cuantificado, debe ser descrito sí o sí. Esto va a incluir blastos. Por ejemplo, los blastos que se reportan en porcentaje del total de los leucocitos. Estos blastos también tienen que ser acompañados por una descripción crítica. Vamos a reportar su tamaño, la relación núcleo-citoplasma, cómo se encuentra su cromatina, la presencia de nucleolos, la granularidad, la presencia de bastones de Auer, que ya vamos a hablar de ellos más adelante. Y si es posible y si podemos llegar allá, intentar orientar hacia el linaje, al hematólogo, al médico que lo vaya a ver, orientar sobre el linaje, bien sea linfoide o mieloide. La presencia de los precursores es vital. Promielocitos, mielocitos, metamielocitos, una desviación a la izquierda, uno de estos precursores. Incluso otro tipo de célula anormal que también se encuentra, como los linfocitos atípicos o reactivos. Estos caracterizados por su morfología, su tamaño aumentado con respecto a un linfocito normal, esa basofilia citoplasmática que se hace más intensa en la periferia. Todo esto es conveniente reportarlo porque puede ser evidente o sospechoso de malignidad. Las células plasmáticas, cualquier morfología leucocitaria prominente, o hallazgos clínicos relevantes, por ejemplo las sombras de Gumprecht, importantísimas, que me hablan de la fragilidad citoplasmática de estos linfocitos anormales. Entonces la descripción del frotis es algo que a menudo no quiero decir que pasamos por debajo de la mesa o que no le prestamos la suficiente atención. Simplemente que tenemos que esforzarnos para que la identificación sea adecuada. Por allí leí una vez que nadie puede reconocer o identificar lo que no conoce. Por tanto, la información continua, la formación continua es crucial y relevante para poder hacer el reporte adecuado. En la actualidad el reporte sigue manteniendo criterios que se han mantenido por muchos años: el reporte por cruces, acentuado, leve, moderado. Lo relevante es no dejar pasar los hallazgos que son significativos, por nada del mundo, por temor o por desconocimiento. Si yo no sé, llamo a un colega o lo refiero a quien sí lo sepa, pero no lo dejo pasar. Eso es crucial. Vamos a continuar hablando sobre estos hallazgos claves que se pueden encontrar en un frotis de sangre periférica, nuestra primera herramienta. En este caso específico, en esta lámina observamos estos blastos de gran tamaño que tienen una cromatina inmadura y un hallazgo clave en su citoplasma. Estas estructuras cristalinas formadas por una fusión de gránulos azurófilos, confirma el linaje mieloide. Eso sucede de manera instantánea al yo observarlo. Entonces puedo decir que me encuentro en presencia de promielocitos que en su citoplasma tienen estas estructuras conocidas como bastones de Auer. Esto es un dato que debemos informar sí o sí. Estos son agregados de una enzima llamada mieloperoxidasa, característica de la leucemia promielocítica. Es importante, un dato crucial, porque al realizar su reporte podemos ayudar al diagnóstico de manera temprana de una leucemia mieloide aguda, específicamente de una leucemia promielocítica, y como lo estamos haciendo en nuestra primera técnica, podemos ganar tiempo, ya que este tipo de leucemia tiene la característica de que progresa fácilmente a desarrollar una condición conocida como coagulación intravascular diseminada, que tiene alto riesgo para el paciente.
Entonces es por esto que su reporte es obligatorio dentro de la descripción del frotis de sangre periférica o dentro de la hematología, porque naturalmente una hematología completa debe estar acompañada de un frotis de sangre periférica para su correcta verificación. Entonces es para que nos demos una idea de lo crucial que es la revisión y el correcto reporte del frotis de sangre periférica. Claro, estas estructuras no siempre se van a observar, es en determinados casos, pero cuando se encuentren, como ya lo dije, es obligatorio su reporte. Vamos a continuar hablando sobre la línea mieloide, en este caso hablando sobre los hallazgos en el síndrome mielodisplásico. En el rostro de la displasia. En los síndromes mielodisplásicos el reto es detectar la mielodisplasia. La mielodisplasia en la etimología de la palabra quiere decir mielo, viene de la médula ósea, la línea mieloide, dice es una normalidad, plasia es aumento normal en la celularidad de esta médula ósea, específicamente en 3 líneas celulares, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, y sin encontrar un exceso de blastos. Cuando digo glóbulos blancos me refiero específicamente a los granulocitos. Y cuando hablo de un exceso de blastos es que este no supera el 20%, que sabemos que es un criterio diferenciador, porque por encima de esto estaríamos hablando de una leucemia. Un hallazgo característico crucial en la línea de los granulocitos es la presencia de esta célula que vemos acá en la imagen, es el neutrófilo pseudo-Pelleruet. Es una anomalía en los granulocitos neutrófilos que presentan un núcleo bilobulado, hiposegmentado. Es que es altamente sugestivo de un síndrome mielodisplásico. Es un hallazgo clave que siempre debemos buscar y de obligatorio reporte, por supuesto, para poder orientar al médico. También en las otras líneas celulares vamos a encontrar algunas anormalidades, porque las líneas celulares se pueden ver afectadas todas o una o dos según sea el caso. En la otra línea celular, la diseritropoiesis, podemos encontrar la presencia de glóbulos rojos defectuosos que no cumplen su función normal. Por eso una característica es la anemia, glóbulos rojos incapaces de cumplir su función característica, el transporte del oxígeno. Vamos a encontrar anormalidades morfológicas que bien conocemos como la poiquilocitosis, y también incluso un grado apreciable de anisocitosis es normal. Puede ser congénito, se puede detectar a través del frotis de sangre periférica. Incluso podemos observar eritroblastos, algunos de ellos con sus característicos puentes internucleares unos con otros. En la otra línea, la línea de los megacariocitos, se pueden observar anomalías. Este es un rasgo característico que afecta la morfología del megacariocito como tal. Entonces, y pueden dar lugar a trombocitopenia, plaquetas de morfología alterada que en cantidad disminuida, que si las vemos a nivel de médula ósea podemos encontrar un aumento de los megacariocitos que no son funcionales, que tienen anormalidades en sus núcleos dispersos y separados. Estos megacariocitos representan más de 1/3 de la totalidad de médula ósea y se traducen en trombocitopenia. Claro, a nivel de médula ósea pues se va a ver una hiperplasia en la mayoría de los pacientes. Incluso hay un porcentaje mínimo de pacientes que encuentran con hipoplasia, pero en la mayoría se encuentran o normal o aumentada la celularidad a nivel de médula ósea, y se van a observar estos megacariocitos disfuncionales anormales, que también incluso de los cuales podríamos observar sus núcleos en el frotis de sangre periférica. Pero estas son características generales y muy específicas para diferenciar los síndromes mielodisplásicos de las leucemias. Vamos a proseguir ahora hacia el capítulo 3 titulado La médula ósea, confirmación y caracterización, donde el papel del citotecnólogo cobra especial relevancia y es fundamental. Vamos a diferenciar entre aspirado y biopsia e inmunohistoquímica. Primero que todo, en el aspirado de médula ósea, pues es una extracción que se realiza generalmente en la cresta ilíaca, aunque claro, puede ser en distintos lugares, pero este es el más común.
una muestra de la médula ósea en la que se aspira únicamente células, que son las que van a ser analizadas, mientras que en la biopsia lo que vamos a tomar es una parte del tejido como tal, del hueso, para que el citotecnólogo pueda, o el patólogo, claro, pueda analizar estructuralmente esas células y todo lo que hay alrededor de ellas. Cuando la sangre periférica, que es el paso anterior en el que estábamos, levanta sospechas, entonces lo siguiente es pasar al estudio de la médula ósea. Porque aquí es donde vamos a encontrar las respuestas. Aquí la labor del citotecnólogo es fundamental. En el aspirado, la aplicación de tensiones citoquímicas como la mieloperoxidasa sigue siendo una herramienta rápida y que es costo efectiva para confirmar la inmunohistoquímica. Esta técnica nos permite visualizar la expresión de proteínas en su contexto en la arquitectura como tal. Entonces podemos identificar agregados de blastos CD34 o una expresión de marcadores que definirán el diagnóstico según los criterios que ha establecido la OMS. Vamos a llegar a un ejemplo, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, de los síndromes mielodisplásicos. Al observar, si bien el frotía sangre-periférica es orientativo en estos casos, ya que anormalidades en los glóbulos rojos se pueden encontrar en distintas patologías que no necesariamente tienen que ser trastornos neoplásicos, pero igual forma hipogranularidad de los neutrófilos o hiposegmentación también se pueden encontrar en otras patologías, y para diferenciar, yéndonos a la médula ósea, la respuesta es contundente. Y es paradójico también en este caso que la médula ósea no necesariamente siempre sea hipercelular, incluso puede ser normocelular. Pero si nos vamos hacia allá, entonces vamos a ver esa fábrica que está trabajando llena de células intensamente, que los resultados que genera los productos son defectuosos y por tanto no logran cumplir su función, mueren antes de madurar, son desechados y no llegan cumplir su función en sangre periférica. Eso se le conoce como una hematopoiesis ineficaz. Entonces esta médula ósea lo que va a presentar es una displasia que normalmente supera el 10% de al menos alguna de las líneas celulares. Ya hablamos de eritropoiesis en la serie roja. Aquí podemos encontrar precursores de los glóbulos rojos que tengan varios núcleos, que presenten puentes entre los núcleos, que sus formas sean extrañas. Incluso podemos encontrar ciroblastos en anillos, que son eritroblastos con esos gránulos de hierro rodeando así el núcleo, que son característicos pero de algunos subtipos, no como tal. De igual forma, en la disgranulopoiesis, que es en la serie blanca, los neutrófilos pueden encontrarse sin gránulos, hipogranulares, pueden ser anormales, y ya vimos la presencia de estos neutrófilos con núcleos pseudo-Pelher-Webb. En las plaquetarias, los mecacariocitos, las células que producen que son las que producen las plaquetas, las vamos a encontrar con un tamaño disminuido. Esos núcleos van a estar separados y de una morfología atípica. Importante que saber que gracias a esto podemos llegar al diagnóstico de un síndrome mielodisplásico, y que suele, en la mayoría de los casos, no en la mayoría, pero en un porcentaje grande de casos, evolucionar a una leucemia. Entonces, con el aspirado y el frotis podemos diagnosticar, y con la inmunohistoquímica vamos a caracterizar. ¿Cómo hacemos esto? Con otras técnicas un poco más específicas.
Continuando en esta secuencia de técnicas diagnósticas para el cáncer hematológico en la actualidad, tenemos la citometría de flujo, que es el DNI de cada célula. O sea, es la identificación celular. Es una técnica de análisis multiparamétrico que utiliza anticuerpos fluorescentes para identificar fenotipos con alta especificidad. Es decir, es una técnica que me permite el análisis cuantitativo y multiparamétrico de las propiedades físicas y fluorescentes de las células, para la cual yo empleo o uso anticuerpos que son monoclonales y que están conjugados a fluorocromos. La cantidad de estos fluorocromos en la actualidad ha aumentado en la citometría moderna, permitiéndome detectar hasta más de 10 fluorocromos a la vez en simultáneo, y me permite la identificación de fenotipos para leucemias que son fenotipos aberrantes, que teniendo una precisión asombrosa. La mayor contribución que tiene como tal la citometría de flujo es en la detección de la enfermedad mínima residual. Es decir, me permite detectar hasta el 0.001% de células tumorales que son residuales después de que se ha aplicado el tratamiento. Esto tiene un impacto pronóstico en la terapéutica y en la evolución del paciente como tal. Es decir, que puedo yo tener la capacidad de detectar esta técnica una célula leucémica por cada 10 a las 10 células normales. Un factor pronóstico importante en las leucemias mieloides o linfoides agudas. Entonces, como tal, la citometría de flujo es una técnica que tiene una potente tecnología que permite contar, analizarlas y clasificar a estos miles de células por segundo a medida de que fluyen una por una suspendidas en un líquido. En la citometría de flujo las células las tengo suspendidas y las hago atravesar un haz de luz, un rayo láser, un rayo de luz láser. Por otro lado, la inmunohistoquímica es una técnica de laboratorio que permite visualizar la ubicación exacta de una proteína específica, un antígeno dentro de una muestra de tejido. Viene a funcionar como una especie de tinta inteligente que colorea selectivamente las células que nos interesan, las que queremos, permitiendo verlas como en una especie de contexto arquitectónico. El tejido que analizamos suele ser la biopsia de médula ósea o un ganglio linfático. Entonces funciona por un principio de reacción antígeno-anticuerpo muy específico que es revelado por un color. En el cáncer hematológico es fundamental para respondernos preguntas que otras técnicas no pueden responder. Por ejemplo, no sirve para confirmar el linaje celular. Es su uso como mayoritario porque ayuda a determinar si las células cancerosas son de origen mieloide, linfoide, B o T, por ejemplo un linaje B positivo para CD20 o un linaje T que es positivo para CD3, CD5, un linaje mieloide que es positivo para la mieloperoxidasa, o células inmaduras como blastos que son positivos para CD34, TDT. Entonces, con ella también, aparte de esta clasificación, podemos evaluar la arquitectura de la infiltración, porque es la única técnica que muestra un patrón de células malignas en el tejido. Podemos ver si están dispersas por toda la médula o si su infiltración es difusa, si están formando nódulos. Esta es una información crucial, sobre todo para el diagnóstico certero de muchos linfomas y también nos permite determinar un pronóstico, porque algunos de los marcadores que se expresan tienen un valor pronóstico. Por ejemplo, el Ki67, que es un marcador de proliferación. También nos ayuda a identificar dianas terapéuticas, ya que ciertos tratamientos se dirigen a proteínas específicas y la inmunohistoquímica puede determinar la presencia de esas proteínas dianas. Por ejemplo, el marcador CD30, que se encuentra en el linfoma de Hodgkin, es el blanco de un fármaco específico. La inmunohistoquímica versus la citometría de flujo, pues ambas técnicas tienen como principio utilizar anticuerpos para identificar células, pero son complementarias.
porque ellas nos van a responder preguntas diferentes. Por ejemplo, el tipo de muestra es diferente. En la inmunohistoquímica, si vamos a utilizar el tejido como una biopsia, en la citometría de flujo vamos a utilizar las células vivas en suspensión. La información clave que me va a aportar la inmunohistoquímica es la ubicación y la arquitectura de ese tejido, mientras que con la citometría de flujo yo voy a cuantificar y obtener un fenotipo detallado. Las preguntas que responde es dónde están las células y cómo están organizadas. En cuanto a la inmunohistoquímica, la citometría de flujo, cuántas células hay y esas células qué marcadores me están expresando. Entonces, en cuanto a la ventaja, la inmunohistoquímica tiene como ventaja preservar el contexto del tejido, y la citometría la rapidez y la capacidad de analizar miles de células con diferentes marcadores a la vez. Pues hasta aquí la inmunohistoquímica y la citometría de flujo. Ahora vamos a pasar a una técnica un poco más específica, como lo es la biología molecular. Finalmente hemos llegado al nivel del ADN. Aquí se encuentra la biología molecular como un pilar diagnóstico fundamental que nos permite identificar y monitorizar la enfermedad mínima residual. También básicamente a través de mutaciones podemos identificar el pronóstico favorable o desfavorable del paciente y dictaminar a través de los datos que nosotros arrojemos en el laboratorio el camino terapéutico del paciente. Por tanto, la reacción en cadena de la polimerasa no es más que una herramienta diagnóstica fundamental en el cáncer hematológico que nos permite, que actúa como una fotocopiadora a nivel molecular y exponencial, que permite tomar un fragmento diminuto y específico de material genético, bien sea ADN o ARN, de la muestra de un paciente y crear a partir de este miles de millones de copias que pueden ser fácilmente detectadas y cuantificadas. Por tanto, tiene altísima sensibilidad porque puede detectar una célula maligna hasta dentro de 1 millón de células sanas. También tiene una alta especificidad porque solamente amplifica la secuencia genética en la que yo estoy interesado, la que busco, lo cual lo convierte en una técnica indispensable. Funciona imagínense como una enciclopedia que contiene todo el genoma humano en millones de palabras, y de repente una de ellas está mal escrita. A simple vista para nosotros sería imposible encontrar esa alteración, esa palabra mal escrita, pero a través de la PCR que utiliza pequeñas secuencias de ADN llamadas cebadoras o primers, vamos esos son como pegamento, que están diseñadas para pegarse a esa palabra mal escrita que está allí, y me va a permitir identificarla, y no solo eso, sino que también amplificarla de manera que se haga evidente su presencia. En el cáncer hematológico tiene una aplicación que es clave. Y nosotros no utilizamos una sola técnica de PCR, sino varias que están optimizadas por diferentes propósitos. La más común es la PCR cuantitativa con transcriptasa inversa, que es la variante más utilizada para detectar genes de fusión, que son genes anormales creados cuando dos cromosomas se rompen e intercambian fragmentos, una translocación. La aplicación clásica es el diagnóstico y monitoreo de la leucemia mieloide crónica, que busca el gen fusión BCR-ABL1, producto de la translocación entre los cromosomas 9 y 22, ese es el famoso cromosoma de Filadelfia. La técnica funciona convirtiendo el ARN del gen de fusión en ADN. Esto es la transcriptasa inversa y luego es amplificada. La PCR cuantitativa no solo detecta presencia, sino que me identifica cuántas copias hay. ¿Para qué lo utilizo? Un resultado positivo me va a confirmar el diagnóstico de leucemia mieloide crónica. Durante el tratamiento vamos a realizar mediciones periódicas de estos niveles, porque una disminución drástica indicaría que el tratamiento está funcionando, y un aumento pues me puede señalar con una especie de recaída o que ocurre resistencia al fármaco. También tiene aplicaciones importantes en la leucemia promielostítica aguda para confirmar su diagnóstico y para predecir una respuesta del tratamiento. También la podemos utilizar para detectar mutaciones que son puntuales. Por ejemplo, una muy conocida es la detención del HET-JAK2, que está presente en la mayoría de las neoplasias mieloproliferativas, como la policitema vera.
actualmente es importante para el pronóstico y tratamiento de estos pacientes. También para lo que veníamos hablando, el monitoreo de la enfermedad mínima residual, porque la aplicación viene siendo como una de las aplicaciones más poderosas que tiene la PCR en su versión más avanzada. Porque después de la quimioterapia, como ya hemos dicho, un paciente puede estar en remisión, que no tenga evidencia de tener un cáncer microscópico, pero que pueden quedar pequeñas cantidades de células leucémicas no evidenciables en otros métodos, y que a través de la PCR puedo detectarlas de forma residual, los remanentes, ya dijimos una célula por millón de células sanas. Entonces, al detectar esta enfermedad mínima residual a través de la PCR, tendríamos un factor pronóstico que puede ser fuerte o que me puede indicar una posible recaída en el paciente, permitiendo al médico tomar una decisión como tal vez intensificar la terapia o considerar un trasplante de médula ósea para eliminar estas células remanentes, esas células que restan en la médula ósea del paciente. Entonces, la PCR, en resumen, es una revolución en el cáncer hematológico porque me permite una herramienta que es ultra sensible para diagnosticar con total certeza las enfermedades definidas por una alteración que sea de tipo genética, para estratificar qué pacientes tienen mayor o menor riesgo y para seleccionar la terapia que sea más adecuada para el paciente, incluso una vez estando en terapia, para el monitoreo de este tratamiento a un nivel profundo que el microscopio por sí solo no podría haber llegado. Por último, quise añadir este tema porque me parece novedoso y aunque no se trate de una técnica como tal propiamente dicho, sí es una herramienta que nos puede ayudar a nosotros los profesionales del laboratorio en el apartado de la morfología. Puede servir como un asistente experto en morfología y es la inteligencia artificial. Hay que entender que la inteligencia artificial no es el futuro, la inteligencia artificial es el ahora. La inteligencia artificial es ya, eso ya llegó y tenemos que aprender a utilizarlo para que nos sirva como una herramienta para mejorar el servicio que prestamos. Entonces, una de las aplicaciones novedosas que tiene la inteligencia artificial es la capacidad de clasificar desde el punto de vista morfológico la estructura celular. Para eso se han creado sistemas como el CellaVision o Scopio Labs, que utilizan redes neuronales convolucionales, CNN, para escanear frotis y así poder preclasificar leucocitos, plaquetas, eritrocitos e identificar blastos, células displásicas, con una precisión que nos iguala al experto humano, hay que decirlo. Esto permite reducir el tiempo de análisis, estandarizar la clasificación y permite la hematología con un mayor grado de confianza. Para esto se utiliza un análisis de datos complejos. La IA aplica análisis de datos de citometría de flujo y la interpretación de variantes genómicas de significado incierto en los reportes. Ella no viene a reemplazarlos, ella viene a potenciarnos, ya que existen plataformas que utilizan redes neuronales, también utilizan algoritmos y que imitan el cerebro humano para escanear una lámina. Y entonces así nos presentan una preclasificación celular que luego nosotros tendremos que validar. Entonces, esto hace que la IA a través de patrones compare células y pueda evidenciar la presencia de blastos, que es lo que más nos interesa acá, o neutrófilos displásicos también, tal vez anormalidades en los glóbulos rojos como esquistocitos, en las plaquetas anormalidades, incluso en los gránulos, y tiene una precisión que, como la palabra que hemos utilizado, es realmente asombrosa, liberándonos del tiempo y nos permite enfocarnos en los casos que sean más complejos, estandarizando los resultados y siendo una herramienta que nos permite manejar la creciente complejidad que tiene el diagnóstico clínico. También puede evaluar datos provenientes de citometrías, de biología molecular,
y permite la actualización constante. Estos sistemas no están cerrados. Incluso nosotros mismos podemos ser proveedores de datos para ellos, para mejorar la precisión y la exactitud en el diagnóstico y en la identificación de las células que nos interesan. Aquí tienen dos ejemplos de ella. Uno es un artículo, el otro es la web propiamente dicha, donde podrán encontrar y tener este soporte. En conclusión, el papel del profesional de laboratorio en el diagnóstico del cáncer hematológico en el siglo XXI es el de ser un integrador de datos complejos. Nuestro rol evolucionó. Ya no solamente generamos los datos, ahora pasamos a ser los integradores de estos, porque partimos desde la morfología, que sigue siendo la piedra angular, pero también debemos dominar el lenguaje del inmunofenotipo, la genética molecular y las herramientas computacionales para ofrecer ese diagnóstico de precisión que se requiere. Vamos a hablar de nuestro valor, porque en el diagnóstico del cáncer hematológico, los bioanalistas, los citotecnólogos, tenemos un valor que reside en nuestra capacidad para integrar la información desde el frotis hasta el secuenciador. Somos morfologistas en esencia, pero también somos inmunólogos, genetistas y ahora también debemos ser analistas de datos. Tenemos un desafío inmenso, pero sabemos que nuestra contribución al cuidado del paciente es y seguirá siendo clave y absolutamente indispensable para poder evolucionar y proporcionar la información que se requiere en el diagnóstico y el seguimiento del caso. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerda que esta es solo la primera ponencia de una serie de ponencias que están centradas en el diagnóstico del cáncer hematológico como un arte, y nosotros somos los artistas. Pero este arte requiere de artistas que estén actualizados, que se actualicen constantemente, que tengan la capacidad y la pericia de reconocer y de aprender. Para eso existen plataformas como CitoRoche y espacios como este que nos mantienen actualizados y por los cuales debemos agradecer. El arte está en los ojos de quien lo mira. Muchísimas gracias.